que se... Ajá. Gracias, Kevin. En dos ciclos de la maestría se ha venido trabajando en la práctica docente desde la metodología participativa con la intención de lograr legitimar las voces que a veces quedan fuera de los otros paradigmas más tradicionales y más convencionales. El propósito de este proceso de sistematización entonces es construir nuevos saberes, poniendo a la danza como la disciplina estrella, la disciplina central, en diálogo con otros saberes. Y creo que lo que hemos logrado a través de cada experiencia ha sido tan provechoso, tan valioso y tan rico. Y como lo decía Iliana ayer, tenemos que enrumbar nuestras acciones, nuestros pensamientos, ese saber hacer, saber ser y saber convivir, como dice Jacques Delors, sobre el de la educación, ¿verdad? Para un mundo mejor. Y creo que los aportes que se están dando desde este grupo de estudiantes que me hacen sentir con un orgullo inmenso, ahí están muy palpables. Y ayer quedó demostrado con las exposiciones que se hicieron. Para no robarnos más tiempo, decirles entonces que hoy tenemos 4 exposiciones. Empezaríamos con Kevin Arce con el trazo de la espiral, luego seguiríamos con Greg Kesak con el cyborg, camino virtual hacia el sujeto, luego tendríamos una sección, luego iríamos con la tercera exposición, cuerpos expresivos por Cris, la ondina de nuestro grupo, Cristina Quiroz. Y luego, finalmente, con Néstor Morera con Mundos Descubiertos. Pongan atención, siéntense cómodamente y disfruten este gran vida. Entonces, empezamos con Kevin. Nada más lo técnico, son 30 minutos de exposición, luego continuamos con 30 minutos para preguntas, respuestas y todo esto de cualquier comentario que quieran hacer y proseguimos con el cambio. Un descansito, movemos el esqueleto y volvemos a la próxima exposición. Kevin. Hola, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, Kevin. La vemos. Bueno, hola, muy buenos días a todos y a todas, a los integrantes del CGA y a cada uno de los invitados e invitadas que están por acá. Estoy súper emocionado de poder compartir esta experiencia con ustedes y bueno, comentarles que el título de mi sistematización lo nombré En el trazo de la espiral, manteniendo una línea metafórica en relación con la poética que utilicé para desarrollar tanto el taller como la sistematización mía. Antes que nada, me gustaría compartirles un pedacito de video para que se empapen un poco de cuál fue la dinámica con la que se desarrolló el taller. Bueno, ese extracto de video nos muestra un poco a las personas participantes y también la dinámica. Habla un poco también del contexto, que lo realizamos el taller a través de la plataforma de Zoom, respondiendo un poco a las medidas de prevención del contagio del COVID. Bueno, primero les voy a presentar un poco mis puntos de partida desde donde formulo el taller. Para empezar, me posiciono también como un poco desde mi experiencia. Entonces también fue un poco como cómo Kevin cursó su bachillerato en danza y cuáles fueron las herramientas que le aportaron experiencias positivas en relación a su cuerpo y cómo Kevin entendió
cómo funcionaba su cuerpo, gracias sobre todo a la técnica del ballet clásico, que es una técnica bastante simétrica y que me favoreció a encontrar un posicionamiento funcional tanto en las clases de técnica como en la parte creativa y en la parte de danza contemporánea. También un punto de partida fue el lugar desde el cual me posiciono para enseñar, que realmente me di cuenta que me encanta enseñar y lleno siempre los salones de clase o trato de llenarlos de mucho amor y de empatía. Y entonces también arranco un poco desde este lugar, desde este sentido de amorosidad en las clases. Finalmente, también otro de los aspectos importantes y también un punto de partida súper importante para mí fue participar como observador en el proyecto de metodología de ballet clásico que tiene la Escuela de Danza a cargo de Marianela Celedón y Liliana Cernas, que estuve participando como observador. Esto me ayudó a involucrarme con la población y a generar un vínculo y cercanía con el grupo antes de iniciar. Antes de pasar a las interpretaciones y la reconstrucción, me gustaría leerles la lupa con la que yo desarrollé esta sistematización. Y esta lupa se compone de 3 elementos, que es esta triada se compone del objetivo, el objeto y el eje. En cuanto al objetivo, nos dice, desarrollar un proceso de sistematización de experiencias del taller Centro, Líneas y Esferas para la transformación de la concepción de clase de ballet a laboratorio de autoconocimiento mediante la técnica del ballet clásico, aplicado en bailarines en formación profesional. El objeto, las manifestaciones experimentadas y descubiertos por los participantes del taller Centro, Líneas y Esferas mediante el lenguaje correspondiente al programa de curso de Técnica de Ballet Clásico 2 del Bachillerato en Danza de la Universidad Nacional. Y finalmente, el eje nos dice de esta forma, manifestaciones de empatía y las incidencias en el autoconocimiento mediante la técnica del ballet clásico. Ok, como les dije, estos son como la lupa con la que yo voy a interpretar y a reconstruir toda la sistematización. Voy a leer un extracto de un texto que me acompañó durante la elaboración de la sistematización del Tao Te Ching, y este dice, 30 radios se unen en el cubo de una rueda. Del vacío del cubo surge la utilidad de la rueda. Forma una vasija con arcilla. Del vacío de la vasija surge su utilidad. Abre las puertas y ventanas en las paredes de una casa. Del vacío de las aberturas surge su utilidad. Ok, entonces voy a iniciar con el capítulo número 1 que contempla la reconstrucción histórica, la cual titulé Trazos y Garabatos. Como bien les mencionaba, el taller se desarrolló vía Zoom, modalidad virtual, y se desarrolló con los estudiantes de segundo nivel del bachillerato en danza de la Escuela de la Universidad Nacional. Este segmento lo dividí en 4 puntos, los cuales titulé punto, líneas, círculos y esferas. Como bien decía, mantengo la metáfora de las espirales, círculos y toda esta cuestión geométrica. Y parto del elemento punto, que es el elemento que va a conformar el resto de elementos como la línea, el círculo y la esfera, pues. Entonces, en el grupo 1, el grupo punto, abraza las 3 primeras sesiones, las cuales fueron como nuestros puntos de partida, como explicar un poco desde dónde íbamos a partir, hacer lectura del taller y encontrar acuerdos importantes para el desarrollo del taller. También desarrollamos clase de técnica de ballet en el piso, en relación a que los estudiantes venían de un receso institucional y traían algunas semanas de no realizar actividad física. En el siguiente de los capítulos, línea, agrupa algunas de las sesiones que estuvimos trabajando con vectores, con conceptos de la línea de plomo, de la línea media y el uso de las fuerzas opuestas. También desarrollamos clase tanto en el piso como en la vertical. En cuanto al segmento de círculos, fue un segmento que nos ayudó a agrupar y a despertar un sentido de danza y a viajar a través de muchísimas metáforas. Fue un momento cargado de metáforas. Y finalmente, esferas, lo que trató fue amarrar y contemplar todos los aspectos aprendidos y descubiertos en las primeras 3 etapas. Ahora bien, en estas 4 etapas siempre nos estuvieron acompañando algunas estrategias evaluativas que fueron un pizarrón interactivo,
círculos de diálogo y una tabla de logros y propósitos, que más adelante se las voy a detallar. Ok, en cuanto al capítulo número 2, la interpretación crítica, la titulé Hoja en blanco y sin renglones. Como punto de partida me visualicé un lienzo en blanco para poder empezar a analizar la información en crudo y de una forma más clara posible para mí. Para esto generé 5 categorías, que yo las llamé como mis canastos. Y entonces lo que hice en estos canastos fue como agrupar todas las experiencias que tenían cierta relación entre sí y de esta forma poder analizar la información de forma más fluida. Ok, el primero de los canastos lo titulé Entrelazando Círculos y como su nombre hace referencia, fue un momento en el que lo que tratamos de hacer fue vincularnos como grupo, como participantes y generar puntos de partida para generar una sinergia de colectivo. En este segmento contemplamos 4 aspectos. Uno de ellos fue concientizar el espacio del saludo, que como regla personal me doy siempre la tarea de habilitar un espacio para esto, para revalorizarlo y poder traer los beneficios que tiene el saludar, que como bien la palabra nos lo indica, significa dar salud. Fue un momento importante porque con este momento logramos entrar en conexión como grupo y canalizar toda la energía y la dinámica de la clase en un solo sentido en función de todos los aspectos próximos de la sesión. Las otras 3 aspectos que contempla este canasto fueron estrategias evaluativas, que inicialmente tomaron un carácter evaluativo, inicialmente. Sin embargo, conforme avanzó el taller, estos 3 aspectos se volvieron súper importantes para nosotros y tomaron un peso valiosísimo. Bueno, en cuanto al pizarrón interactivo, lo desarrollamos en una plataforma de Padlet, en donde cada uno podía ir a dejar su nota diaria. Entonces, lo que estimulamos acá, lo que deseamos en este aspecto, fue siempre reflexionar sobre qué descubrimientos teníamos en la sesión de forma diaria o cuáles eran nuestros retos y así hacer un acervo de información tanto para mi sistematización como para el proceso mismo de los estudiantes en su curso de ballet. Por otro lado, la tabla de logros y propósitos fue una tabla que contempló el mayor descubrimiento a lo largo de 6 sesiones y 2 columnas, una en las cuales nos hacíamos conscientes de cuáles eran nuestros logros y en la otra nos fijábamos metas para seguir avanzando y seguir lográndolas durante el desarrollo de las sesiones que continuaban. Esta tabla nos facilitó y permitió a los estudiantes autogestionar sus aprendizajes y empoderarse de sus procesos. Los círculos de diálogo, por otro lado, estuvieron agendados 2 dentro del taller, uno a la mitad y uno hacia el final. Sin embargo, la realidad fue que generalmente en el espacio de despedida surgían unos mini círculos de diálogo y siempre esto permitió mantener un diálogo abierto entre todas las partes y generar como un sentido de acompañamiento y de cercanía entre todos nosotros. Por acá les voy a leer uno de los comentarios de una de las participantes, Carol, que creo que anda por ahí escuchando. El escribir día a día me dejó un hábito que ahora valoro, pues me hizo mantenerme consciente de mi proceso, de mis logros. Desde la perspectiva de la tabla de logros, me permití justipreciar mis logros y dejar de lado la autocrítica negativa, dando valor a cada uno de ellos, por más pequeños que fueran. Ok, como hace un ratito les leí un extracto del Tao Te Ching que hablaba del espacio interno, de lo interior. En este taller contemplé siempre habilitar un espacio de conexión interna, de entrar en propiocepción e introspección para descubrir desde este lugar y lograr conectar a los estudiantes con su cuerpo, con sus características específicas y lograr atenderlas durante el resto de la sesión. En este momento se trabajó con 3 dinámicas diferentes. Las primeras fueron visualizaciones o escaneos que se desarrollaron casi siempre después del saludo. Este aspecto nos ayudó a
recuperar o encontrar una postura funcional para el desarrollo de la clase, para canalizar la energía de ingreso en la sesión y para entrar finalmente ya en conexión colectiva para el desarrollo de la sesión. Otro de los aspectos fue la respiración consciente. Este espacio de respiración desarrollamos diferentes tipos de respiraciones. Una de ellas fue la respiración nadisodana, que es una respiración consciente y tradicional del yoga que consiste en la inhalación y la exhalación alternando los orificios de la nariz, con el objetivo de calmar, de regular la información con la que iniciamos la sesión y en relación a este estado seleccionar un propósito individual para la clase. Y además la estuvimos involucrando de forma consciente a favor de las mecánicas de movimiento a la hora de desarrollar la sesión técnica. También otro de los elementos que nos permitió entrar en ir hacia el interior fue el uso de las manos, y a través de las manos y del sentido del tacto desarrollamos varias dinámicas que nos favoreció para empoderarnos y aceptar nuestro cuerpo tal cual. Dentro de las dinámicas usadas fueron maniobras del masaje deportivo, un masaje enérgico y activador, tanto de los músculos como de las articulaciones. Finalmente, una activación de todos los sistemas corporales a favor del sentido de estar presente en la sesión. Y por ahí les dejo una cita de uno de los participantes. Ok, pasamos al tercero de los canastos, que este me encanta, es uno de mis favoritos. Y el nombre creo que nos va a llevar a eso. En la espiral del asombro. Fue un momento en el que el juego y las exploraciones fueron nuestro medio para lograr concretar y comprender aspectos técnicos y teóricos del ballet clásico. Segundo. Entre ellos fue, bueno, las metáforas, que creo que en un proceso de formación en arte siempre tienen que estar acompañado de una poética que genere sensaciones y que vincule a los estudiantes con sus procesos y el disfrute sobre todo. Una de las que utilizamos fue el uso de pensarnos como un pincel y que figurábamos o trazábamos en el espacio formas circulares, esféricas y lineales mientras realizábamos los ejercicios técnicos. También otra que fue muy importante para atender una necesidad de la población, que fue la colocación pélvica, fue el visualizar como que la piel del pubis subía hacia el ombligo, como las bandas de las gradas eléctricas o las bandas de los aeropuertos, y cómo esto lograba mantener la pelvis en una posición funcional para el desarrollo técnico. Bueno, y además un montón de otras metáforas, tanto del imaginario, efímeras, como de temas cotidianos. Otro de los ejercicios y experimentos que desarrollamos lo podemos hacer nosotros aquí. El que lo quiera hacer lo puede hacer, si está sentado, genial. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a entrelazar nuestras manitas y las vamos a llevar sobre nuestra coronilla. Y mientras generamos presión con las palmas hacia abajo, como queriendo achicar el torso, como una lata de gaseosa, vamos a hacer la acción contraria con el resto del cuerpo y vamos a presionar desde la pelvis a través de la columna vertebral esa presión. Y vamos a jugar entre ese juego de energías. La energía que presiona hacia abajo y la energía que va hacia arriba. Y vamos a identificar cómo todos los grupos musculares acompañan a la columna vertebral para buscar esta suspensión tan característica en el ballet clásico. Este ejercicio fue elemental para nosotros, fue un ejercicio muy, muy funcional, donde los estudiantes demostraron siempre muchísimo asombro y lograron manifestar de forma física los beneficios. Les voy a mostrar otro pequeño video que va a explicar la tercera de las dinámicas que contempla este canasto.
Bueno, esta dinámica del péndulo fue fabulosa, la verdad, porque nos ayudó como colectivo a comprender aspectos teóricos desde este espacio como de laboratorio de investigación. Y uno de los aspectos que estuvimos trabajando con ella fue la línea de plomo, la línea media y los desplazamientos y traslados del peso. Después de que realizamos esta dinámica, fue muy favorecedor el trabajo en cuanto a la ejecución técnica y en relación a los cambios de peso tanto de la barra como en el centro de la sala. Ok, vamos a pasar al cuarto de los canastos, que lo titulé Lápiz, regla y compases. Este habla un poquito más desde la parte metodológica y técnica de la técnica del ballet, pues. Para iniciar, contemplo en este canasto el desarrollo de clases de ballet en el piso, con el objetivo, primeramente, como les mencionaba al inicio, que los estudiantes venían de un receso institucional. Entonces, para no entrar de una forma violenta y agresiva con el cuerpo, empezamos a realizar un poco de técnica en el piso y así permitir a los estudiantes conectarse con sus necesidades particulares y en relación a esto también adentrarse poco a poco con los principios y características fundamentales de la danza clásica. Em, este trabajo fue muy agradecido por la población porque lograron entender y comprender diferentes temillas que andaban flojillos por ahí, como fue la colocación de la espalda en la extensión o lo que llegaría a ser un cambré en la vertical. Perdón. Familiarizándonos, lo que amarra un poco fue la idea de mantener una sesión fija durante las sesiones. Una clase, una estructura que no tuviese muchos cambios para que los estudiantes pudieran mantener la atención en sus particularidades, que fue muy importante en el taller el mirar hacia adentro, el atender cada una de las necesidades del cuerpo propio. Y a favor también del proceso técnico. En cuanto a esto, no siempre fue la misma clase, poco a poco se fueron quitando o sumando, integrando elementos que cuando nos dábamos cuenta ya teníamos una clase completamente nueva. Por último, en este canasto lo que contemplé fue la música y la imaginaria. En cuanto a la música, me di la tarea de lograr buscar un ancla para mantener la atención de los estudiantes en la sesión. Es una realidad que todos estamos trabajando desde casa y no todos tenemos un espacio 100% adecuado para el desarrollo de esta actividad, por lo cual la mayoría de todos nosotros estamos ubicados en espacios de uso común, como la sala, el corredor o la cochera. Entonces los factores ruido, las distracciones son bastantes. Entonces me di la tarea de seleccionar música inspirada en música popular, en música pop, en música cinematográfica para lograr mantener y atraer la atención de los estudiantes al 100% en la clase y así estimular la presencia activa y que ellos estuvieran realizando los ejercicios de la forma más clara y atenta posible. En cuanto a esto, la música siempre se mantuvo fiel a las dinámicas que propone el ballet clásico. En el caso del ballet clásico, la música es fundamental para favorecer los caracteres y las dinámicas de cada uno de los elementos. Entonces la música siempre se mantuvo fiel, no se separó de eso, pero sí me di la tarea de buscar música mucho más variada que permitiera a los estudiantes mantenerse activos. Por acá, Mariana nos comenta también, disfruto la música de la clase. La motivación en la clase me permite que el estudiante se adueñe de su propio proceso de aprendizaje. Ok, y ahora finalmente el último de los canastos, lo titulé Conectando esferas y mundos. Fue un momento en el que integré todas aquellas acciones que nos facilitó como colectivo integrar los aprendizajes, favorecer el espacio colectivo que estábamos compartiendo y además llevar todos los aprendizajes del taller a otros cursos y con otros profesores. Y además recibir todos los insumos que los estudiantes reciben desde la malla curricular a la sesión también. Bueno, una de estas fue preparando el tablero para el juego, le puse yo.
que lo que contempló fue que habilité siempre la sesión 10 minutos antes de iniciar. Siempre iniciamos a las 8. Entonces siempre habilité un espacio de 10 minutos para que la mayoría terminara de preparar aspectos técnicos como el teléfono, el ángulo de la cámara, el internet y diferentes situaciones que tenemos que atender al trabajar desde casa. Fue un espacio que además permitió que muchos lograran entrar en calentamiento, o sea, en un espacio propio de calentamiento y de conectarse con sus retos personales. También fue un espacio para que todos terminaran de integrarse y de iniciar la sesión en conjunto. En algunos de los momentos compartí música etnoelectrónica durante estos 10 minutos como de fondo, un poquito para activar y despertar a los estudiantes. Sobre todo porque era una clase temprano, a las 8, y la mayoría venía casi directo de la cama. Entonces fue un factor que nos ayudó como a entrar en esta activación y prepararnos para la sesión. En relación un poco al contexto y a la escucha del grupo, opté en algún momento, como a partir de la sexta sesión, de habilitar también un espacio, una pausa activa, como transición de los ejercicios en la vertical, entre los ejercicios de vertical, entre los de la barra y los del centro, para facilitar y permitir a los estudiantes mantener la presencia, ¿verdad? Fue un espacio destinado de multiuso. Algunos lo utilizaron para terminar de estirar o para conectar con algún otro ejercicio que quedaba pendiente por ahí. También algunos atendían aspectos del espacio donde están, del espacio casa. Y, o repasar ejercicios que venían en el centro o que habían pasado que tal vez no ejecutaron de la mejor forma. Entonces fue un espacio multiuso, pero muy funcional porque volvía como a dejar los pendientes, como hacerle check a los pendientes que andaban por ahí sueltos y retomar el centro con mayor presencia. Y lo otro, el último de los aspectos, fue la realidad académica. Yo nunca traté de olvidarme de la realidad en la que están viviendo los estudiantes, que reciben insumos de muchos cursos, de muchos profesores y desde muchos lugares, y que en muchas ocasiones el cansancio era importante y lo contemplaba. En cuanto a la realidad académica, traté de que todas las herramientas que usamos en el taller fuesen de utilidad y no una carga para el curso de técnica de ballet clásico 2, que lo desarrollamos como paralelo de la mano. Y finalmente también motivar a los chicos a ver el ballet desde otro posicionamiento, de ver el ballet desde un espacio de investigación y de conexión con su cuerpo y descubrir las posibilidades y dificultades del cuerpo. Entonces siempre estuvimos desde este lugar. Por acá dejo una nota de Sharon que me hizo mucha gracia cuando la leí, porque dice: debo decir que aunque me equivoqué en la estructura de unos 2 ejercicios, creo que empiezo a dominar las distracciones del vecindario. En verdad que el contexto pandemia y el trabajar en la casa trae consigo trae consigo una serie así gigantesca de retos. Y tanto, bueno, echaron con su vecindario como a mí me pasó muchísimas, que mis perros pasaban ladrando o que pasaba alguien vendiendo algo porque yo trabajo en el corredor de mi casa. Y así. Y esos son 2 ejemplos, pero la verdad fue que fue un momento, que este aspecto es importante contemplar. Y además todos estamos en espacios diferentes, con pisos de cerámica diferentes. ¿En qué cuadro del piso me ubico para no chocar el dedo cuando realizo un Badminton View? O diferentes aspectos a tomar en cuenta para desarrollar la clase de la forma más gentil con el cuerpo y gentil con el espacio en el que estamos trabajando. Para entrar en conclusiones, me gustaría leerles otro de los extractos del Tao Te Ching, y este dice: engendrar, alimentar, engendrar sin apropiarse, actuar sin tomar posesión, ser guía de los hombres sin ejercer la dominación. Esta es la virtud oculta. Bien, creo que voy a compartir un poquito mi reflexión en relación a esta cita. Yo durante el taller siempre traté de posicionarme desde un lugar gentil con la población, desde un lugar de guía y de acompañante para facilitarles procesos a los estudiantes. Nunca me posicioné desde un lugar dictándoles o exigiéndoles desde mis posicionamientos. Entonces, siempre lo que estuve fue como potenciando y despertando
las competencias que considero importantes en un proceso de formación en artes, en un proceso de formación, bueno, en este momento en ballet clásico, porque estamos desde este lenguaje, y siempre habilitarles a ellos la posibilidad de expresarse, generar una relación horizontal todo el tiempo. Bueno, esto fue uno de los climas que siempre estuve estimulando. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, voy a dar como un listado de las que yo rescato mucho más valiosas, que fueron un montón también, pero hice una recolección. Ok, primeramente, como hablaba hace un rato, una de las recomendaciones es habilitar espacios de confianza y acompañamiento cargados de relaciones horizontales, donde todos siempre tengamos la posibilidad de expresarnos y de dialogar sobre lo que nos está sucediendo, tanto técnicamente como personalmente. Bueno, esto está amarrado a la escucha y diálogo, siempre mantener o usar estrategias que nos permitan mantener un diálogo constante, una retroalimentación constante por parte de todos los participantes, revalorizar el espacio del saludar, habilitar espacios de introspección y propiocepción para utilizar este como un medio o un canal para conectar con el autoconocimiento y con las particularidades individuales. Considerar la diversidad. Estamos en un contexto en el que toda la población tiene una característica diferente y creo que es importante considerarla a todas, aceptarla toda y a partir de estas particularidades crecer todos en conjunto. Usar el juego como medio para explorar, para comprender elementos técnicos que tal vez tienen un carácter mucho más denso. Entonces también habilitar estos espacios porque en nuestro caso nos permitió generar grandes descubrimientos. Siempre motivar al disfrute y la sensación de danza, conectado mucho con el uso de metáforas que nos permitan sentir esta sensación de danza todo el tiempo y de esta amplitud corporal, como bueno, en mi caso el uso de pensarnos como un pincel que trazaba con su cuerpo grandes figuras en el espacio. Y bueno, las últimas 4, una de ellas es el uso de la música, utilizar música en esta realidad de ahorita que atrape la atención de los estudiantes y que nivele el nivel de distracción que está en nuestro entorno. Estimular la reflexión escrita, creo que es bastante importante pasar la experiencia a escribirla, a reflexionarla y a palabrizarla, como he escuchado por ahí que dicen, para también tener como y reafirmar lo que nos está sucediendo en los procesos. Utilizar la respiración de forma consciente, tanto para el bienestar corporal como en función, en el caso de nosotros, de las mecánicas de movimientos propias y características del ballet clásico. Y además, utilizar el sentido del tacto y el contacto como un medio para activar el cuerpo y también para entender, comprender, identificar nuestras particularidades y sobre todo entrar un poco en conexión con esta estructura que es la que nos está funcionando como medio expresivo desde el amor y desde la aceptación. Y ahorita les voy a presentar un último video con las voces de los participantes. Escucha. Continuidad. Evolución. Reinventarse. Propiocepción. Comunicación. Diferente y enriquecedor. Confianza, constancia y lúdico. Disciplina. Descubrimientos. Empoderamiento. Gracias, Kevin. Rescato la empatía que tuviste con el grupo y la comunicación asertiva. Rutas importantes para un aprendizaje placentero. Ok. Y bueno, nada más como para agregar que los elementos gráficos usados para la creación del video y la presentación son obras pictóricas de un artista contemporáneo y calígrafo japonés, que voy a leer el nombre porque si no, no lo pronuncio, Nakajima Hiroyuki. Fueron obras que me inspiraron al uso de esta metáfora de pintar y transformar el espacio con nuestro cuerpo. Y bueno, agradecerles a todos, a los participantes del taller por hacer posible que esta idea se llenara de experiencias y descubrimientos y agradecerles a todos ustedes por estar acá y compartir con nosotros este espacio. Muchísimas gracias por su atención y que estén súper bien.
Muchísimas gracias, Kevin. Excelente presentación en detalle. Como hoy somos 4, entonces vamos a 4 exposiciones. Vamos a continuar con la de Gray, que es Cyborg, camino virtual hacia el sujeto autonómico, y posterior a eso tenemos el espacio para la participación de toda la gente que está aquí. Gray, el escenario es tuyo. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Sí. Un momento nada más. Es que voy a apagar la cámara porque me da pánico escénico. Es mentira. Bueno, yo creo que quiero empezar con esta imagen porque muchos nos hemos familiarizado este año, yo creo, con la palabra cancelar, con la palabra posponer, con la palabra protocolos, con la palabra vamos a ver qué pasa el otro año. Y muchos procesos se vieron o pausados o atropellados o completamente derribados. Entonces, dentro de esta crisis, yo aproveché para más bien verlo como una oportunidad y pues replantearme como lo que yo pensaba que era el proceso pedagógico del movimiento. Entonces aproveché como las limitaciones y las usé más bien como posibilidades de nuevas interpretaciones, como las restricciones de movilización o de reunión que teníamos para el momento de mayo de este año. Entonces, basado en esto, es que decido, basado en esto es que decido desarrollar esta experiencia pedagógica llamada Cyborg. Entonces, es Cyborg, camino virtual hacia el sujeto autonómico. Entonces, antes de comenzar, quisiera pues contarles un poquito de los antecedentes, básicamente qué fue lo que hice y con quién fue que lo hice. Entonces, empecemos por acá. Entonces, la población con la que yo desarrollé esta experiencia pedagógica es el grupo de etapa básica en artes integradas danza, que es un grupo de la Coordinación de Extensión Cultural de la UCR, de la sede del Pacífico. Entonces, este programa se desarrolló en el 2015 y desde entonces ellos, los chicos que forman parte de este programa, reciben entrenamientos de danza de pues manera constante durante todo el año. Tuve 13 participantes durante esta experiencia y su rango etario va de los 18 a los 26, entonces tenemos un grupo de personas que es bastante joven. Ahora un poquito sobre el taller que desarrollé con ellos. Acá. No quiere funcionar, ahí está. Entonces, pues el taller que desarrollé con ellos se llama Cyborg, Cuerpo como Proyecto Virtual. Y lo que queríamos desarrollar era un entrenamiento físico que a través de la danza, a través del movimiento danzado y del análisis y la práctica de este movimiento, pudiéramos desarrollar formas de cuidar el cuerpo a la hora de bailar y que al mismo tiempo aumentaran la expresividad. Y todo esto sucediendo en espacios reducidos, así como estoy yo metido ahorita. Entonces, ese taller se desarrolló durante 3 meses, que creo que es un tiempo donde pudimos desarrollar muchísimo, donde pudimos interiorizar cosas y evidenciar el proceso. Lo hacíamos una vez por semana y durante sesiones de 2 horas. Además, utilizamos todas estas plataformas de acá para poder comunicarnos, ya sea para enviar tareas, para checar las sesiones pasadas, para hacer entrevistas y demás cosas. Entonces, ahora sí, ¿por qué Cyborg? ¿De dónde viene esto? Entonces, vamos a vernos por acá. Este concepto es una propuesta de Donna Haraway, ¿verdad? Que ella lo define como un organismo cibernético, un híbrido de máquina y de organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. Y esta es una palabra compuesta entre la palabra en inglés cybernetic y la palabra organism. Entonces, de ahí viene cyborg. Entonces, lo que hacemos es reinterpretar esto, lejos de verlo como un automatismo, ¿verdad? O como una pérdida de la humanidad, decido reinterpretarlo más como una simbiosis
y una nueva puerta de posibilidades para pues poder jugar, y en nuestro contexto de aislamiento social nos abre un sinfín de posibilidades para volver a reinterpretar el cuerpo, el espacio y la dinámica pedagógica de la danza. Entonces, eso fue un poco de los antecedentes. Ahora, con esta experiencia que desarrollé con los chicos, desarrollamos un plan de sistematización, como qué era lo que íbamos a hacer. Había que resolver 3 preguntas fundamentales, entonces vamos una por una. Primero, el para qué, que nos define el objetivo. Entonces, acá lo que queríamos es pues, construir a partir de la experiencia Cyborg, que sería el punto número 1, haber producido el taller, buscar una propuesta de trabajo de movimiento en espacios reducidos, que ya sería el punto número 2, que propicie la autonomía corporal, que sería el punto número 3, para el desarrollo del movimiento avanzado. Entonces, uniendo estos 3 puntos, tenemos nuestro objetivo, y eso sería lo que tendríamos como producto. Ahora, ¿qué vamos a sistematizar? Ya tenemos una intención, pero ahora, ¿qué vamos a sistematizar? Entonces, de acá sacamos el objeto. Entonces, para que lo puedan apreciar mejor, son las actividades que han promovido la libre expresión corporal y el análisis del movimiento en el grupo de integrantes de etapa básica de Artes Integradas Danza de la UCR, sede del Pacífico, durante el taller Cyborg. Entonces, solamente nos vamos a enfocar en estas actividades que tengan expresión corporal y análisis del movimiento. Y finalmente, los aspectos que vamos a sistematizar de esas actividades que nos llevan a desarrollar un eje. Entonces, el eje van a ser las manifestaciones de autonomía y apropiación sobre el cuerpo y el movimiento en espacios reducidos, desarrollado por los bailarines durante el taller. Entonces, básicamente, la autonomía, ¿verdad? Es como un eje en donde yo voy a poner el ojo durante toda la experiencia y no lo voy a quitar de ahí y me voy a enfocar en eso, nada más. Entonces, ya que ahora les compartí un poco de mis intenciones sobre el taller, una vez con este plan, tengo que regresarme a la experiencia que ya viví con los chicos y verla a través de la mira que les acabo de enseñar de la autonomía. Entonces, vamos a ver la experiencia a través de los ojos de la autonomía. Entonces, acá tengo este gráfico que en total yo desarrollé 13 sesiones con los chicos, y de esas 13 sesiones categoricé 4 etapas principales que les voy a compartir una por una. Entonces, acá tenemos una primera etapa que nombré el microchip intracelular. Son las primeras 4 etapas del taller. Son etapas donde empezamos a identificar el cuerpo, a identificar el espacio, a resignificar el espacio, porque esto es nuevo para todos nosotros, tanto como para mí como para los chicos, y además a relacionarnos con la virtualidad. Entonces es como un espacio para conocerse, para explorar, para identificar y resignificar. Entonces, obviamente lo que hacemos son actividades de identificación del cuerpo, actividades de reconocimiento del espacio, las posibilidades del espacio, y también exploramos las posibilidades que tenemos metodológicamente con la virtualidad para el movimiento. La segunda etapa, que va de la sesión 5 a la sesión 7, son los tejidos y el ensamblaje. Entonces, acá lo que hacemos es desarrollar un tejido de confianza. Ya para esto es como una superación de la etapa anterior, ya no estamos como tan inseguros de si va a funcionar o no va a funcionar, ya sabemos que funciona, ya desarrollamos una dinámica, entonces empezamos a trabajar en la confianza y empezamos a propiciar la intuición de los chicos, que se empiecen a hacer pequeños ensamblajes de intuición. Y esto lo vamos a ver en la forma en que ya los chicos, como superando el espacio en el que están y superando la virtualidad que al principio tal vez golpea muy fuerte, empiezan a desarrollar sus propias formas de resolver el espacio, de resolver el movimiento en sus casas. Y por supuesto esto es celebrado dentro de todo la propuesta de la autonomía. Luego tenemos acá la tercera etapa, que la nombré órganos y aparatos, que son la etapa 8 y la etapa 9. Entonces, en esta etapa se empiezan a desarrollar tanto órganos
como aparatos de agencia, la de control, de propiedad. Y eso lo empezamos a desarrollar a través de improvisaciones, a través de cosas expresivas que ellos pueden proponer personalmente. Verbalizamos mucho la palabra resolver, porque cada uno tiene un espacio diferente. Algunos tienen muebles, otros tienen ropa tendida, otros tienen familiares pasando. Entonces, la capacidad de resolver se vuelve fundamental en este proceso, en esta parte, porque sin la posibilidad de ellos de tener esa agencia de solución, no podemos llegar al gozo, que es también algo importante en la hora del movimiento, que si no hay gozo, al menos dentro de este proceso pedagógico, también no estamos yendo hacia ningún lugar. Y finalmente, tenemos la etapa del organismo cibernético, que son las últimas 3 etapas, que el organismo cibernético es el cyborg, que también es otra forma de, dentro de este proceso, de decir la autonomía, sujeto autónomo. Entonces, esta etapa se caracteriza por la expresión, por la creación, por el juego escénico, porque ya los participantes superaron todas las etapas anteriores, entonces ya tienen un armado de microchips, de células, de tejidos, de aparatos que funcionan como órganos para llegar a formar los cyborgs. Y estos cyborgs son pues autonómicos, tienen mucha agencia y disfrutan muchísimo el movimiento, crean movimientos, crean secuencias de movimientos solos, resuelven el espacio sin tener que preguntar nada, tienen muchísimo poder sobre su cuerpo y sobre su espacio, y es lo que caracteriza esta última etapa. Entonces, bueno, ese es el resumen de las 4 etapas. Ahora, quisiera pasar a la parte que más tengo ganas de compartir, que son las reflexiones a fondo. Es cómo interpreto o analizo yo toda esta experiencia que viví con los chicos. Entonces, yo para este proceso lo que hice fue dividirlo en 3 aspectos importantísimos donde pude identificar el camino de la autonomía por el proceso del taller. Entonces tengo el espacio, el cuerpo y luego el sujeto. Entonces, empecemos primero con el aspecto del espacio. Entonces, a ver, este capítulo lo titulé Realidad o Ficción. ¿Por qué? Pues porque aquí nos encontramos con un choque muy fuerte que es la realidad de aislamiento social y de encierro, sobrepuesto con la ficción del espacio cyborg. Y justamente lo que yo quería crear con el espacio cyborg con los chicos era que olvidaran o lograran como dejar de lado esa realidad de estar encerrados en sus casas, en sus cuartos, en sus salas, y poder crear una realidad alterna virtual, que sería el espacio cyborg, en donde pudiéramos compartir movimiento, donde pudiéramos estar sin pensar en las limitantes que tenían, como que el piso no era de danza, como que había muebles, como que tenían un espacio que no era el propicio, como que habían ruidos externos que nos distraían y demás. Entonces, para lograr eso, lo que hicimos fue crear una dimensión de juego. Ese fue el primer paso. Entonces, dentro del espacio que ya ellos tenían en la casa, creamos una dimensión, un cuadrado, de 1 por 5 metros cuadrados. O sea, tras de que ya estaban en espacios encerrados, decidimos hacerlo más reducido. Y esto, lejos de oprimirlos más espacialmente, me parecía una estrategia para liberarlos más, porque entonces todas las propuestas de movimiento que hiciéramos, las investigaciones, las exploraciones, iban a partir desde un lugar muy, muy reducido y no iban a extrañar esa como amplitud que generalmente se tiene en el espacio durante la clase. Entonces esto funcionó muchísimo y por supuesto fue posible solamente bajo la herramienta pedagógica de la ficción lúdica, porque ellos también debían abstraerse, debían crear una ficción de esa realidad que al final era el espacio, por medio del juego, de lo lúdico. Entonces, así fue como pasamos de que al principio los chicos se quejaban de que se golpeaban, de que les daba miedo porque el piso era diferente, de que les daba miedo porque el profesor no estaba a la par de ellos, a donde más bien cada vez cambiaban incluso de espacio simplemente por jugar, a ver cómo funcionaba jugar en un espacio diferente, o jugar entre la ropa tendida, o jugar en la sala con todas las personas. Y para mí eso es un camino de autonomía espacial importantísimo y significativo para este taller. Acá les quiero compartir la experiencia de Luis. Entonces, al principio del taller yo les pedí a ellos que definieran la palabra espacio
y la palabra cuerpo. Entonces, esas son las definiciones de Luis. El espacio es un lugar físico que ocupa mi cuerpo, es un momento determinado del eterno movimiento de la existencia que se llama vida. Y el cuerpo es lo único que me pertenece y que me llevaré conmigo al morir, no solo mi casa, pero mi hogar. Entonces, al final, después de la experiencia, yo les vuelvo a preguntar los mismos dos conceptos y la misma respuesta de Luis cambia un poco. Entonces ahora Luis dice, mi cuerpo ahora lo entiendo como parte del espacio que ocupa, una extensión de mí que forma parte del todo. Y para mí este saber de Luis es súper importante porque creo que solidifica todo este trabajo de por qué era importante enfocarse en el espacio cyborg, es porque al final el primer espacio de trabajo es el cuerpo. Entonces, si el bailarín logra entender el espacio como una extensión de su cuerpo, el bailarín se está apropiando de ese espacio. Y para mí eso era algo pues muy exitoso y muy necesario para desarrollar esta experiencia pedagógica virtual. Entonces, eso con el espacio. Ahora pasamos al segundo aspecto de análisis, que sería el cuerpo. Entonces, decidí dividirlo en 3 categorías. Entonces, tengo lo funcional, lo expresivo y lo social. A ver, empecemos con lo funcional. En este aspecto, a ver, parto de un concepto de Freud que es el yo-cuerpo. Entonces, Freud habla del yo-cuerpo como ese momento en el que el sujeto se da cuenta de que es un cuerpo, porque para Freud nacemos como organismos y luego desarrollamos un cuerpo o un yo-cuerpo, que es esa conciencia del cuerpo. Un organismo es como algo más autómata, con un sistema nervioso que responde a estímulos y está automatizado. En cambio, el cuerpo ya es como esa conciencia y ese desarrollo de la subjetividad. Y entonces el sujeto, según el psicoanálisis, desarrolla esto cuando entiende lo que es afuera y lo que es adentro. Entonces yo decido como tomar ese concepto del yo cuerpo, del desarrollo del adentro y del afuera, para llevármelo al proceso pedagógico de la danza. Y entonces yo decido que pues un bailarín o una persona en este proceso también tiene que desarrollar un yo cuerpo movimiento, porque no es lo mismo pues tratar de desarrollar tu cuerpo con el movimiento y con todas las dinámicas que eso quiere decir de gravedad y de gravedad, de equilibrio y de coordinación, a pues algo tan simple como caminar o correr, que también tiene sus dinámicas, pero que hemos entrenado desde siempre. Para la expresión kinésica hay que hacer como una reorganización de esa información. Entonces empiezo a partir de ese concepto y decido como apropiarme del concepto y decir, vamos a buscar el yo cuerpo movimiento, y esto lo hacemos por medio de estimular el adentro y el afuera. Entonces, esto se da particularmente por medio, por ejemplo, empezamos a visualizar el cuerpo desde adentro por medio de los calentamientos, de las exploraciones que ellos realizan sobre las diferentes cualidades del movimiento, de las improvisaciones, incluso sobre las reflexiones que hacemos sobre el cuerpo o el espacio. Entonces ellos empiezan también a visualizar su cuerpo desde adentro. Y el afuera lo trabajamos por medio de ejercicios de dinámicas en el espacio reducido que trabajamos o repeticiones cinéticas. Entonces, estas dos visiones del cuerpo crean una integración y esa integración pues le va a dar mayor funcionalidad al sujeto, va a poder moverse mejor, va a poder entender cómo se organizan sus músculos, cómo se organiza su centro, cómo se organizan las diferentes dinámicas de su cuerpo para el movimiento. Y para mí es súper importante llegar a este momento porque uno de los objetivos era la profilaxis lesional. Entonces, si no unificamos esa fragmentación, ¿verdad? Ese cuerpo fragmentado del adentro y el afuera, va a ser muy difícil que un individuo, que una persona se pueda enfocar en proteger su cuerpo cuando ni siquiera tiene esta visualización del cuerpo como un adentro y un afuera, como esta unificación del adentro y el afuera. Entonces, por eso nos enfocamos en el adentro y el afuera. Y además es importante que ellos logren esa unificación porque para poder arriesgarse, ellos personalmente también tienen que llegar a un lugar seguro. Y ese lugar seguro es justamente esa unificación. De aquí pasamos a lo expresivo. Entonces, en lo expresivo, parto de una premisa de Bartenieff, que dice que entre más funcional es un cuerpo,
automáticamente se va a volver más expresivo. Entonces, Bartenieff propone una serie de repatronamientos, ¿verdad? Que estos repatronamientos o estas secuencias producen conexiones neuromusculares en el cuerpo que van a mejorar la funcionalidad y por ende van a mejorar lo expresivo. Entonces lo que hago es que por medio de la práctica, de mi propia práctica, atravieso sus principios de Bartenieff, que son como la conexión entre la cabeza y el coxis, entre el lado derecho y el izquierdo, el inferior superior, traslateral, centro distal, y empezamos a traspasarlas por mi práctica para estimular esas conexiones neuromusculares y estimular esas conexiones internas en el cuerpo para ir desarrollando el adentro y el afuera, desde adentro, y que entonces automáticamente lo que vamos a ver es que también no solamente los chicos pueden moverse más, pueden cuidar su cuerpo, sino que además están desarrollando una capacidad expresiva bastante significativa. Automáticamente, una cosa de la otra. Y finalmente, el cuerpo cyborg, porque bueno, anteriormente mencioné el paradigma del cyborg respecto al espacio, pero también hay un paradigma del cyborg respecto al cuerpo. Y es que estos chicos experimentan una reconexión con el movimiento, con el cuerpo, un desarrollo de un entrenamiento corporal por medio de la virtualidad y a pesar de las restricciones. Entonces, esa ironía dentro de utilizar la virtualidad o las máquinas para volver a conectarse con el cuerpo, justamente es parte del paradigma cyborg, es más bien esa simbiosis, como una cosa me lleva a la otra y no es que una cosa anule la otra. Entonces me pareció importante ponerle una categoría acá, porque es todo ese proceso de entrenamiento por medio de la virtualidad que te hace sentir otra vez en conexión con el cuerpo, representa el cuerpo cyborg y el paradigma cyborg. Además de, desde el aspecto social, las anatopolíticas de Foucault, que las anatopolíticas son como restricciones que hay en el cuerpo desde la familia, desde la escuela, desde la religión, desde un montón de lugares. Entonces, analizándolo desde ahí podemos pensar que el sistema educativo de primaria o secundaria no promueve la danza como una disciplina. Entonces se puede deducir que también no es de interés para ese sistema que los cuerpos se expresen o se muevan de esa forma. Entonces también algo social, disidente y disruptivo es justamente hacer danza. Entonces desde ese lugar es un cuerpo disruptivo, es un cuerpo disidente que también tenía que integrar eso ahí, dentro del cuerpo social que se está generando con este taller, con estas personas. Y por eso este capítulo se llama físico o virtual, porque entonces ya aquí se empieza a difuminar eso de qué es el cuerpo y dónde está el cuerpo, dónde le ponemos el peso al cuerpo, en el cuerpo que tengo, pero realmente lo estoy entrenando por medio de conexiones de banda ancha. Entonces, ¿de qué se trata esto? El paradigma cyborg. Acá tengo un sentir de José, uno de los participantes, que dice: además de danza, se aprende una relación de lo interior del cuerpo con lo exterior del mismo, y abarcando también el espacio donde me encuentro, en la que puedo ver la libertad que tiene mi cuerpo para realizar movimientos y desplazarse, siempre cuidando el cuerpo que me permite danzar. Y me parece pues importante poner su reflexión porque ejemplifica perfectamente todo ese trabajo que estamos realizando desde lo funcional, lo expresivo y lo social. Y por último tenemos el sujeto. Entonces a este capítulo le puse androide, pero nunca autómata, el sujeto, porque también me interesa desvincularme del paradigma de la modernidad, ¿verdad? Como las máquinas, lo automático, la producción fordiana, sino que bueno, sí es cierto que estamos creando una relación con lo androide, con el cyborg, con las máquinas, con la virtualidad, pero jamás es automatismo, más bien es para todo lo contrario. Entonces acá decido proponer un concepto que es el sujeto cuerpo eyectado. Esto parte, pues, el sujeto eyectado parte de el existencialismo sartreano, que él propone que el sujeto está eyectado en la realidad, proyectado hacia el futuro, y que entonces en el momento en el que se da cuenta de su conciencia, está condenado a ser libre. Entonces yo decido reinterpretar eso, y yo digo, bueno, entonces en mi proceso pedagógico, un bailarín, cuando se da cuenta
de su autonomía y el poder que tiene sobre tu cuerpo, está condenado a ser autónomo. Y a esto le sumo el concepto de Freud que teníamos anteriormente de yo-cuerpo, para sacar el concepto de sujeto-cuerpo eyectado, que para mí es lo mismo que decir el cyborg, que es lo mismo que decir la autonomía del cuerpo. Yo considero que para poder haber logrado esto, porque ese es un proceso en donde los chicos toman decisiones por sí solos, donde desarrollan movimiento, donde resuelven las diferentes dinámicas de sus casas, de sus familias, de sus situaciones, de la virtualidad, sin preguntar y celebrando siempre toda esa diversidad, que es lo más importante de este proceso del sujeto cuerpo eyectado, es que identifican su individualidad y la celebran. Lo más importante de esto, yo creo que es que se da gracias a dos bases teóricas muy importantes, que son el pensamiento decolonizador de Enrique Dussel y el pensamiento rizomático de Lucy Guattari. El pensamiento rizomático, porque yo agarro ese pensamiento rizomático y decido proponer un entrenamiento rizomático. Entonces, de acá agarro, por ejemplo, una de las cualidades del pensamiento rizomático es la heterogeneidad. Entonces, que no se está buscando algo unívoco o algo que siga una sola línea, sino que es algo donde se celebra la diversidad y donde se celebran las diferentes formas de hacer y de resolver las cosas. Otra característica es que hay conexiones en cualquier punto y esas conexiones no siempre dependen de la persona que está al frente compartiendo la información. Esas conexiones se pueden realizar entre compañeros o incluso entre personas que están en la casa, pues siendo parte de la sesión del bailarín. Y finalmente que es un proceso abierto, que no es cerrado, entonces siempre está en construcción y no es como que en algún punto ya se va a decir, bueno, y acá llegamos finalmente a ser cyborgs, sino que más bien es como que pasamos por un proceso que nos acerca al sujeto cuerpo eyectado o el cyborg, pero igual eso es un proceso que puede seguir y que no todo el mundo está como igual en el mismo nivel de autonomía o no todo el mundo se enfocó en lo mismo, tal vez algunos se enfocaron más en el espacio, otros en el cuerpo, otros en la parte social. Y eso es completamente válido dentro del entrenamiento rizomático. Y el otro aspecto es el pensamiento decolonizador. Sobre todo, bueno, hay dos cosas fundamentales. El primero es el diálogo que hay entre el centro y la periferia. Y yo me pongo como centro, como viniendo del gran área metropolitana, yendo a dar clases a un lugar de la periferia como es San José, y además del centro epistemológico por venir de la institución de la universidad hacia un grupo de bailarines que ni siquiera están interesados en hacer danza de manera profesional, sino que lo que ellos buscan en la danza es otro lugar. Entonces, lo que Dussel propone es un diálogo, ¿verdad? Una convivencia de esas cosas, porque no se puede llegar con una hegemonía de, bueno, es que así es como se tienen que hacer las cosas desde la institución o desde la persona que enseña, sino más bien yo iba ahí a aprender de ellos. Entonces es como darle vuelta a eso y que de la misma manera como yo voy a compartir información, voy a recibir información de parte de ellos. Eso por un lado. Y otro aspecto es lo que Dussel menciona como pluriversos. Pluriversos es simplemente no aceptar que existe un único universo, sino que existe un diálogo de saberes y se forman pluriversos. Y al menos en este caso era muy fácil verlo porque cada uno tenía una pantallita y cada uno, pues algunas personas tenían su salón de danza, otros hacían clase en la sala, otros en el cuarto, otros en el patio. Entonces ahí es muy claro ver esos pluriversos y esas diversidades con las que hay que dialogar y hay que recibir. Pero también en un salón de clase presencial van a estar también esos pluriversos. Nada más que en la pantalla de Zoom era más fácil pues evidenciar esas diferencias que en un salón de clases, pero era algo que como teoría o como pensamiento para abordar la clase, creo que me ayudó a encaminar este proceso hacia el sujeto cuerpo eyectado. Y luego, pues quería compartirles este sentir de Enoli, que ella nos dice, me siento más segura de mí misma porque cuando bailo no tengo que ser igual que los demás. He logrado ir mejorando mi propia versión, me hace sentir original, me hace sentir propia. Y yo creo que, bueno, esto quería compartirlo porque definitivamente es lo que resume esta sujeto cuerpo eyectado, esta celebración
del propio movimiento, del propio cuerpo, de las propias condiciones, no hay ninguna necesidad de tratar de llegar a alcanzar algo, sino de trabajar con lo propio, que es justamente lo que se celebra desde el aspecto del sujeto en esta práctica pedagógica. Entonces, ya con esto quisiera entonces pasar a los puntos de llegada. ¿Qué son reverberaciones? Porque a mí no me gusta la palabra concluir, por lo mismo, porque concluir es como llegar a un punto, en cambio las reverberaciones son cosas que quedan por el espacio y que generan más procesos. Y con eso, bueno, pasemos a algunas reflexiones. Entonces, lo primero que me queda por reflexionar, o que lo que más me llama la atención es un texto de Marie Bardet que dice que hay una dicotomía entre la gente que hace y la gente que escribe, ¿verdad? Entonces, me siento privilegiado en esta maestría porque esta maestría me da un espacio articular, que es lo que llama ella, que es ese espacio donde se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, donde conviven las dos cosas, donde no tengo que esperar a que alguien llegue a investigar sobre mi práctica, sino que tengo la oportunidad de investigar sobre mi propia práctica y no me ponen a investigar sobre alguien más. Entonces, ese privilegio. Por otro lado, la dialogicidad para la libertad de la que habla Pablo Freire, que no comienza el diálogo cuando uno entra a la clase, sino que comienza desde el momento que se están seleccionando los contenidos que uno va a compartir. Entonces me vuelve a caer, a calar esto sobre que llevo un proceso de 2 años seleccionando sus contenidos para este proceso y me hace sentirme sumamente privilegiado y además muy responsable de ese proceso. Luego, hablando de responsabilidad, Patricia Cardona menciona que solamente los artistas pueden llevar procesos pedagógicos con otros artistas porque son los únicos que entienden ese mundo fantástico y esa poética que hay detrás de todo eso. Entonces, esto como que va sumando responsabilidad y privilegios dentro de ese proceso. Es como una reflexión de mi proceso de investigación. Y finalmente, el espacio de aprendizaje hegemónico que propone Iván Illich, que es que él dice que la educación, hay instituciones como la escuela, el colegio, la universidad, que es donde está el saber validado, y todo lo que esté fuera de eso, pues no es válido. Entonces me ponía a reflexionar sobre dónde queda este proceso, porque aparte de que es virtual, y yo creo que ya hay muchas personas que ven la virtualidad desde como, bueno, es que eso no es igual. Además de que es virtual, todo el mundo está haciendo clase de danza en sus casas, en sus patios, entonces también es lo más lejos posible de un salón de clase, y me pregunto, es como una pregunta epistemológica que genera más preguntas, ¿dónde queda eso dentro de todo este proceso? Y finalmente, como recomendaciones para alguien que quisiera pues, realizar un proceso como este, recomiendo grabar las sesiones porque es algo que ayuda muchísimo a los participantes. Priorizar la poética sobre la técnica es importantísimo para promover el goce y para no cercenar las posibilidades y las narrativas poéticas de los cuerpos de los participantes. Y finalmente, reinterpretar este proceso, experimentar. O sea, la única persona que no fracasa es la que no hace nada. Entonces, pues experimentar, destruir, volver a hacer y rehacer. Y ya para terminar, quiero pues compartirles mi estrategia de comunicación que tengo acá. Yo no hice un video, sino que yo hice un libro electrónico interactivo. Y pues acá tengo como algunas, le hice enlaces y hipervínculos y también códigos QR donde pueden accesar las sesiones completas, las entrevistas con los chicos, donde pueden ver más sobre el proceso. Acá, pues, donde están las sesiones es un vínculo para cada una de las clases, y el que dice entrevistas de los participantes tiene las entrevistas de todos los chicos por si quisieran escuchar las voces. Además, voy a compartir un enlace para que puedan descargar el libro, porque también creé un sitio web en donde lo pueden descargar por si quisieran consultarlo. Y aquí está el sitio web. Igual les voy a dejar el enlace en el chat. Y pues con eso les cuento todo el proceso de camino virtual hacia el sujeto autonómico que llevé con los chicos de etapa básica, gracias a esta maestría, y muchísimas gracias.
Bueno, Gray, muchísimas gracias por tremenda exposición. Además, el uso de la tecnología. Cada vez nos apropiamos más, ¿verdad? Herramientas tan necesarias en esta coyuntura. Bueno, como son toda la gente que quiere aplaudir, por favor, que le aplauda y que se oiga. y a Kevin, aprovechando que fueron el primer bloque, ¿verdad? De Kevin y de Gray, que hicieron dos trabajos igual de maravillosos, como les expuse yo al principio, que me hacen sentir súper orgullosa como docente y sobre todo como persona que cree en la dignificación de los cuerpos, cree en la dignificación de las personas individuales, y esto es lo que han venido aportando los trabajos hasta hoy expuestos y que continúan en esa misma tónica. Ahora continuamos con el espacio de participaciones del público, de todas las personas aquí queridas, por quienes están exponiendo y por quienes participamos en el proceso formativo. Entonces, para posteriormente hacemos un poquito de movimiento, tomamos unos 5 minutitos para relajarnos y continuamos luego con el segundo bloque. Nadie habla. Bueno, yo quisiera felicitar a Gray. Él es un estudiante muy destacado, ¿verdad? Y me parece que hemos estado frente a una exposición grandiosa, ¿verdad? Y así reconocérselo. Todo el trabajo también de parte de él con estos estudiantes de danza y tan enfocado, ¿verdad? En estos procesos de formación dancística que es nuestro objeto de estudio desde estas escuelas de formación profesional y artística de la danza. Entonces, de parte de la maestría de mi persona, felicitarlo por tan genial exposición. Muchas gracias. Sí, haciendo eco de las palabras de Ile, lo que subyace en estos trabajos para mí es supremamente importante, el hecho de crear otras formas de asomarnos, otras miradas de asomarnos a los procesos pedagógicos, en este caso en el campo de la danza. Y es como lo diría Freire y otras cuantas personas de la pedagogía crítica y decolonial, es poner al sujeto en el centro de los procesos, ¿verdad? Y desde ahí hacer crear procesos de interaprendizajes donde, como dice Kevin, la gentileza sea una de las dimensiones importantes y donde la poética, a la par de la tecné, como decía Gray en otro momento, sean dos dimensiones que tejan el proceso pedagógico. Que no se nos olvide que tenemos que construirnos para un mejor mundo. Entonces, cuando yo escucho estos informes finales, que son una relatoría maravillosa de lo que hay en sus corazones, de lo que hay en sus espíritus, estos estudiantes y estas estudiantes nos están demostrando la calidad de personas que son, la calidad de ser humanos y ser humanas que son. Porque todo proceso, no importa si es investigativo, no importa el tipo de investigación, no importa en este caso si lo que estamos haciendo es un proceso de recuperación de nuestras experiencias, tiene que pasar por nuestro cuerpo, tiene que pasar por nuestro corazón. Y desde esa posición sentipensante, aportar y aportarnos, ¿verdad? Y como esa flechita de virar en U, ¿verdad? Siempre, o en ese rizoma permanente, en esa espiral que es la vida. Entonces yo la verdad es que yo les digo siempre que todos estos aportes que hacen en estos procesos no caben en ningún cheque. No tienen un valor numérico, por eso insisto en que ese proceso subjetivo de crecer, de evolucionar, tiene que pasar por nuestro cuerpo para poder ser sujetos eyectados, como dice Gray, ¿verdad? Muy bien expuesto.
Entonces, seamos cyborgs desde ahí. Y con esa gentileza tan maravillosa a la que nos invita Kevin, con con esa empatía que debemos desarrollar. Algún científico chileno, compañero de Maturana, decía alguna vez, la empatía debería ser una materia obligatoria en el plan curricular. Y sobre todo hoy, que la necesitamos para trabajar en estos fractales que son estas pantallas, que la pantalla solamente es una excusa para encontrarnos, la pantalla solamente es un puente, es un medio, pero lo que hagamos en la mediación pedagógica es donde está la magia. Así que yo, con mi corazón lleno, se los agradezco muchísimo. ¿Alguna otra persona, por favor? Porque si a mí no me pasa... Sí, yo también quería sumarme, bueno, a felicitar a ambos. Creo que esa sensibilidad y esa atención sobre la espiral en el ballet me parece fundamental. Incluso se le ha dado como... o sea, siento que los cuerpos son espirales, ¿verdad? Los músculos son espirales y creo que cuando ya entendemos que esos son los abordajes orgánicos del cuerpo, creo que toda esa sensibilidad y esa apertura que está proponiendo Kevin en materia del ballet me parece que es riquísimo y es súper agradecido y la verdad se ve y se siente con la experiencia que él ha vivido con su grupo focal, ¿verdad? Y bueno, y felicitar también a Graving porque me parece que él está más actualizando, ¿verdad? En los últimos tiempos, ¿verdad? Utilizando además, cuando yo vi que puso, ¿verdad? Donna Haraway, yo dije, buenísimo, porque es el foco, ¿verdad? Y es loco porque Donna Haraway lo ha venido diciendo desde hace años, pero como muy atinado a los tiempos, ¿verdad? A los tiempos y cómo repensarnos, reconstruirnos y poetizar también en relación a lo que está sucediendo hoy, o sea, la actualización inmediata de lo que necesitamos considerar, ¿verdad? Incluso con lo del rizoma, de Leucegutari, ¿verdad? Que es importantísimo saber que las cosas ya no son arbóreas, ya no van de un lado a otro, de un punto A a un punto B, sino que puede ir de punto A, B, a C, a D, a U, a X, Y, Z y se revuelve, ¿verdad? Y que esos son la pluralidad y la complejidad, ¿verdad? El pensamiento complejo, en realidad esta contemporaneidad postmoderna y que de alguna manera, o como le queramos llamar, pero yo creo que también atiende a esta actualización necesaria, importante y también urgente, ¿verdad? Que yo creo que nos hace repensarnos también desde la misma escuela, porque creo que es importante tomar esas actualizaciones para reubicar, ¿verdad? Y más en tiempos de pandemia, que es emergente, entonces, o sea, que es emergente, necesario, importante y urgente, ¿verdad? Y así también, y lo combino con los dos, ¿verdad? Pensando en la sensibilidad, esa empatía que hablaba ahora Giselle, y también la actualización en los nuevos tiempos con pensamientos de otro paradigma, que ya estemos muchísimo más claros sobre que es desde otros lugares y desde otros abordajes que tenemos que indagar. Muchísimas gracias y felicidades a los dos. Yo quiero unirme a las felicitaciones de los trabajos que he venido viendo de los estudiantes y todavía tengo muchas ganas de seguir viendo hasta mañana, pero por lo que llevamos me parece que es interesantísimo cómo desde la maestría vamos construyendo nuevos enfoques, cómo ustedes tienen esa capacidad de ir cada uno según su necesidad creando su episteme, ¿verdad? Su visión de dónde quieren tomar, cómo interactúan esos saberes que los van entretejiendo y creo que eso es lo importante de esas nuevas generaciones que estamos nosotros simplemente apoyándonos en ese proceso que pasa por nosotros 2 años. Me siento que vale la pena, se transforma, me encanta ver cómo cada uno ha ido construyendo su propuesta que la empezamos a ver desde que ingresaron y creo que eso me llena mucho de esperanza en estos tiempos ¿verdad? Tan duros y todo, pero creo que es aquí donde ahorita empiezan a aflorar propuestas muy interesantes y felicitar a los que he visto hasta el momento y muchas gracias a los profesores que han acompañado porque creo que cada uno va dejando su aporte en ellos y se ve cómo cada uno se apropia y construye su propuesta personal y eso le da una diversidad a la danza que necesitamos ahora. Así que felicidades por los que vamos.
Muchísimas gracias, Marta. Qué lindas palabras. Y Hola. también creo, antes de darle la palabra a Adriana, Adriana, ¿cómo estás? Hola. Creo que Gray levantó la mano antes, la mano electrónica, ¿cierto, Gray? No, esos eran emoticones. Ah, ok, bueno, Adriana. Hola, hola, hola. Voy a retomar esa palabra que tanto ha mencionado Gray. Estoy gozándome de escucharte, de escuchar a Kevin desde ayer realmente, todo lo que se está viviendo y experimentando. Pues, ¿qué decirte? Me ha encantado la pertinencia de tu tema, de tu propuesta, de tu taller, el uso del lenguaje ajustado a esa naturaleza de las propuestas de la confluencia que tienes con las TIC, ¿verdad? Y la experiencia corporal. Hay una cosa que me ha encantado también, que has mantenido desde un principio en toda la propuesta, esa motivación que has tenido y que cuando hablabas de transformar las limitaciones en las posibilidades, ¿no? En los descubrimientos, se ve, se palpa en cada una de las maneras en que abrazas cada capítulo que has presentado. Y yo aplaudo mucho, Gray, el hecho de que además de que has presentado de manera excelente todo el proceso de sistematización y tu propuesta, es que has arrojado, es un esfuerzo grande el arrojar tu propia producción desde esa reflexión que has hecho, desde tu experiencia corporal como maestro, como coreógrafo y como bailarín, retomando aquellos postulados desde la filosofía, desde la pedagogía en general, de las ciencias de la educación, y eso de verdad que se aplaude muchísimo. Me quedo con esa palabra del gozo para seguir disfrutando de todo esto y de la pertinencia. Y me quedo también con esa frase que has dicho de que las conexiones se dan desde cualquier punto y es realmente así. También quería aplaudir el trabajo de Kevin. Me ha encantado lo que has hecho, Kevin, y es muy bonito toda la diversidad que hay de todas estas propuestas, ¿verdad? Eso es lo que hace esa comunidad de aprendizaje, donde todos podemos tener espacios ahí. Y para Kevin solo tenía una pregunta, una curiosidad, como había comentado que uno de los espacios para poder socializar con el grupo fue estar dentro del grupo de investigación sobre la metodología del ballet clásico. Me gustaría saber cuál ha sido tu aportación, ¿verdad? Dentro de esta asignatura en concreto, cómo ha sido esa relación con la maestra que da la asignatura en sí, esa relación con esos contenidos y cómo se ha relacionado con tu propuesta en concreto. ¿Cuál ha sido esa aportación desde el conocimientos que ha generado y desde la metodología? Ok, bueno, primeramente yo trabajé como observador en este proyecto en el 2019, al final del segundo ciclo del año pasado y en el primer ciclo de este año. Entonces, a partir de esas observaciones, encontré como muchos lugares de los cuales, o sea, como que logré identificar necesidades que tenía la población en relación al proceso en cuanto a técnica, tanto del proceso como técnico en sí, como del proceso emocional de ellos en sus clases y cómo se estaban tomando la sesión. Entonces, bueno, este año ya con las profesoras a cargo del curso oficial, igual mantuve como contacto siempre con sus sesiones, observando un poco cómo trabajaba cada una de ellas. Y a partir de esto, bueno, siempre manteniéndome como muy fiel a observar lo que estaba sucediendo con la población, logré como decidir y tomar puntos de partida para elaborar el taller y lograr como aportar desde mis ideas, desde mis posiciones, estas necesidades, como lograr estimular y favorecer estos retos que tenía la población. En cuanto a esto, creo que la mayoría, una de las cosas que más agradeció fue el trabajo escrito y el trabajo en el piso. Ellos tenían un ratillo de tal vez no estar haciendo clase en el piso, entonces esto les favoreció mucho porque lograron volver a reconectar con lo más elemental y volverlo como a integrar en la etapa en la que ellos estaban, que quizá no fue como devolverse, sino que fue como ahí donde estaban, recuperar, recordar y volverlo a sumar en la etapa que ya todos estaban del plan de curso.
Gracias, Kevin. ¿Alguna otra preguntita, comentario? Ah, bueno, Marianela, perdón, Marianela. No, todo bien. Adelante. Felicitarlos porque estoy realmente muy impactada de las dos visiones tan distintas y con cuánta sensibilidad y pertinencia realmente han hecho sus presentaciones. Estoy fascinada y a Grey directamente le tengo que decir que me tiene que enseñar a usar esa aplicación o no sé qué es porque es demasiado chido. O sea, tiene que dar clases. Yo quiero eso. O sea, ya Bellísimo. una vez le digo que necesito una capacitación para aprender a usarlo. Me quedó a todos. Demasiada creatividad, o sea, me encantó. Me quedó resonando muchísimo, ¿verdad? Esto que hablabas de la conexión con el cuerpo a través de la tecnología y si es físico o si es virtual, ¿verdad? Porque es esta realidad que estamos viviendo que finalmente nos trajo tantas nuevas posibilidades y nuevas prácticas de mediación de procesos artísticos. Y cómo definitivamente lo que decía ahora Giselle, que lleva a la investigación artística a centrarla sobre las personas y sobre sus particularidades y sobre sus intereses individuales. Y creo que esta situación de pandemia abre, ¿verdad?, el espectro y la posibilidad para que realmente podamos ir muchísimo más allá. Y ustedes que se están graduando y que están terminando estas sistematizaciones, se lleven eso como el punto más importante, porque es que trasciende más allá de la danza, sino que volvemos al punto que lo más importante son las personas. Y me parece fascinante desde el punto de vista de ambos, igual desde las personas que expusieron ayer, pero hoy me parece fascinante los dos puntos de vista tan distintos y de verdad, nuevamente, felicitaciones. Gracias. Grey, no sé si vos querías decir algo o es que yo te estoy empujando. Bueno, yo quiero agradecer al proceso de maestría. Aprovecho así para hacerlo porque la verdad es que yo creo que eso que decía mis reflexiones a mí fue algo que me caló muchísimo, como esta posibilidad de investigar mi propia práctica y de no esperar a que alguien tenga que escribir sobre esto que yo hice, ni tener que ponerme a ver quién más hizo algo para escribirlo, porque no hago nada. Me parece valiosísimo y es algo que me llevaré para la vida, para la eternidad. Entonces, que pues quiero agradecer eso y pues valorar o revalorar aún más este proceso que tiene la sistematización de experiencias, ese proceso que tiene la maestría sobre la sistematización de experiencias, porque creo que aporta demasiados insumos para los artistas desde procesos pedagógicos, coreográficos, artísticos y nada, que es muy, muy valioso y que muchas gracias. Yo solo quería comentarle a Grey que por lo valioso de tu aportación y la profundidad de todo lo que tienes es que lo extiendas, que le des mucha visibilidad a tu trabajo en los diferentes espacios que se puedan hacer. Aquí en España acabamos de terminar de hacer un congreso, el Congreso Danza e Investigación. Abarca diferentes áreas que han sido de verdad, fueron 3 días muy intensos y muy enriquecedores. Se abren las propuestas, se hace este congreso cada 2 años y desde ya se abren las propuestas. Yo te invito de verdad a que presentes todo tu trabajo y que se haga visible, que se haga notar todo ese esfuerzo. Y subrayo el hecho de esa diferenciación de hablar de la danza o hablar desde la danza, que es donde creo que necesitamos profundizar y meter ahí mucho nuestra cuchara desde el cuerpo. Así que enhorabuena, Grey, de verdad. Gracias, claro, te contactaré porque me interesa. A la orden. Muy buenas las recomendaciones que da Adriana con respecto a la difusión que deben tener estos trabajos, ¿verdad? Porque además de que se caracteriza por ser una metodología abierta que nació en los barrios populares, ¿verdad? Con voces disidentes o voces subversivas, en realidad eso es lo que representa y lo sigue y se traslada a la oficialidad que es una institución de educación superior, pero que gracias a la maestría, y esto yo no lo terminaré de agradecer, es la oportunidad de abrir este espacio para construir saberes desde una metodología participativa, ¿verdad? Donde se sale de las viejas convenciones de hacer conocimiento.
Y entonces es importante destacar el trabajo que se hace en esta maestría, ¿verdad? En la unidad académica, y tratar de proyectar todos estos esfuerzos que se hicieron en todos los espacios posibles. Y creo que los congresos, de hecho, yo viéndolos y viéndolas exponer, yo me imagino que están en un panel internacional, ¿verdad? Tanto a nivel de la universidad, a nivel nacional, como a nivel internacional. Yo me imagino que me están exponiendo, son ponentes. Eso es, porque la verdad es que los trabajos están muy bien realizados. Y no sé, ¿quién más quiere compartir? Hola, yo. Bueno, hola, mi nombre es Daniela Rodríguez. Yo quiero felicitar al profesor Kevin. Bueno, él es mi profesor, ¿verdad? Él acá está como estudiante, pero de verdad quiero reconocer que él es un excelente profesor, un gran ser humano y que de verdad lo admiro montones y que estoy súper orgullosa de él. Entonces, nada, creo que eso sería. Él sabe toda la admiración que le tengo y que ha hecho un gran trabajo y que de verdad que tener profesores así son fuente de inspiración para llegar lejos para nosotras, bueno, para mí en este caso que estoy apenas iniciando, ¿verdad? Este camino. Entonces, nada, profe, muchísimas felicidades, lo admiro un montón y estoy sumamente orgullosa de usted. Ay, Dani, un abrazote, ya se me va a salir una lágrima y todo, muchísimas gracias. Un abrazo y la quiero un montón. Rapidísimo, Giselle, nada más felicitarlos a los dos. Dale, Pedro, ¿cómo que rapidísimo? Tenés tiempo. Impresionado de escucharles, bueno, volver a verles en educación es realmente hermoso volver a toparse a la gente con la que uno comparte, escucharles cerrar un ciclo, no es sino una felicidad que uno comparte con ellos. Escucharles hablar en primera persona, escucharles hablar en tiempos de crisis, de cosas distintas, de cosas que puedan reformar y llevarnos adelante a nivel educativo, a nivel del mundo del movimiento, es maravilloso. Entonces yo quiero felicitarles, Kevin, Graving, mi respeto, mi admiración, mi afecto por lo que son y por lo que nos acaban de compartir hoy. Sumamente emocionado de verles y de escucharles. Un aplauso para los dos y por lo que nos están permitiendo disfrutar hoy. Gracias, gracias. Gracias, profe. Sí, realmente, ¿verdad? Lo que el tránsito que hicimos del ser impersonal al yo, ahí tuvimos una transición bien interesante porque es una de las formas subversivas de, ¿verdad? De salirnos de ese anonimato. Yo les decía, tenemos que salirnos del anonimato, tenemos que ponernos también aquí en el lugar, sobre la mesa, en agenda. Somos punto de agenda en nuestros propios procesos, ¿verdad? Y no separarnos, sino que hacer ese juego de intersubjetividades. Ese es un trabajo importantísimo por eso, para que pase por nuestro cuerpo, para luego eyectarnos. De ahora en adelante voy a seguir usando eso. Sí, me encanta. No crean, yo he aprendido de la danza, del movimiento, de todo, y me voy con un montón de conocimientos riquísimos de esta disciplina. ¿Alguien más que quiera? No veo manitas. Yo quisiera, Giselle, Ajá. soy Mariana. Sí, hola Mariana. No, yo quería agradecerle a Kevin también, porque pues él estuvo trabajando con nosotros, ¿verdad? Con este grupo de segundo año de técnica de ballet clásico, junto con la profesora Vanessa y mi persona. Y fue muy hermoso, y como le he dicho yo a Kevin, ¿verdad? Que es importantísimo la empatía que puede generar con el grupo, el respeto, la comunicación. Creo que son base para tener un proceso de aprendizaje placenteros y que el grupo se sienta bien. Eso era lo que rescatábamos, ¿verdad? Cómo el grupo iba, por esa empatía que generaban entre ellos. Además, quiero rescatar, ¿verdad? Cómo el ballet tiene años de existir, ¿verdad? Y el ballet está bien, pero la forma en la que la hemos enseñado muchas veces, ¿verdad? Ha sido
de una forma violenta, y me parece y me encanta que ahora podamos, ¿verdad?, irla desarrollando con ese amor que propone Kevin, ¿verdad? Porque el amor está bien, el amor, la afectividad está bien, pero a veces le tememos también a ese tipo de cosas. Entonces, yo le agradezco muchísimo a Kevin, ¿verdad?, el que hayamos desarrollado esto también en su taller. El grupo hemos venido desarrollándolo desde el año pasado, como en este sentido también, ¿verdad? Yo parto y comparto con ellos también que esto es así, que me gusta desarrollarlo de esta manera. Y sí, es una cuestión de no qué, sino de cómo en este momento poder transmitir el ballet, y sobre todo eso que decía Kevin, desde el yo, desde la persona, porque cada uno de ellos va a tener un proceso distinto y hay que respetar los procesos de cada una de las personas. Igual con mucha comunicación, a veces los estudiantes como que lo ponemos así, ¿verdad? El profesor, el estudiante, y ojalá trabajar desde esa horizontalidad para poder tener mayor comunicación entre nosotros. Muchas gracias. Gracias, Mari. Quiero hablar un poquito, no sé si el profe primero iba a decir algo y ya después puedo hablar yo. Hablo entonces. Bueno, yo quería felicitar a ambos, ¿verdad? Bueno, y a todas las personas que van a estar hablando un poquito de lo que hicieron. En especial, igual que Dani, soy alumna de Kevin y bueno, me siento muy orgullosa de él, siento que solo es un trabajo del gran esfuerzo y de todo el proceso que él ha hecho durante todo su recorrido, entonces quería felicitarlo. Además, bueno, siempre le he destacado eso, que él crea esta línea entre las estudiantes, ¿verdad? O los estudiantes y él, donde no se pone en una posición de yo sé más, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas, sino que él siempre va ahí como en el proceso con cada una de nosotras, o por lo menos eso es lo que hemos vivido y lo que yo he experimentado, que se adecúa a cada necesidad de cada estudiante, y esto se puede ver en su trabajo también. Entonces hoy quería felicitarlo, quería decirle que, bueno, estoy acá no solo como estudiante, sino también como amiga, que para mí es una persona que vale mucho, que sé que es un gran profesor y va a seguirlo siendo y cada día va a ir mejorando, y que estoy muy orgullosa de él, de verlo acá y de verlo así tan alto, y que va a seguir mucho más. Muchísimas gracias, Liliana. No sé si Gray quiere decir algo después de esta maravillosa elegía. Mariana Gamboa está pidiendo la palabra, yo creo. Muchas gracias, Marta. ¿Adriana? Mariana. Mariana. Sí. Tengo a Adriana aquí. Tranquila. Sí, yo quería, bueno, agradecerle a Kevin porque más que un espacio para practicar ballet, fue para mí un espacio de autoaceptación incondicional, porque fue esta metáfora de la espiral. Este año en ballet me llevó a mí no solo a comprender mi cuerpo, sino también a comprender la vida, puesto que así es, en algunos momentos, yo antes venía tal vez de una escuela donde cometía errores y lo veía como una característica mía global en todo mi cuerpo, ¿verdad? Y cuando empecé este año a involucrar lo que fue la metáfora de la espiral, pues entendí que con toda la virtualidad a veces se traban ¿verdad? Las videollamadas o la música, y había muchas cosas que no podía controlar en clase y que eso me iba a llevar a cometer errores. Porque sí, no podía controlarlo todo, no podía controlar mi cuerpo, no podía controlar todo en la vida. Y la espiral me enseñó a que, bueno, en ballet clásico hay un paso muy básico que es el rond de jambe, y pues cada vez que uno hace este paso, siempre pasa por el mismo camino, pero nunca pasa de la misma forma.
Y pues eso es uno de los mayores aprendizajes. A veces cometí errores, pero nunca iba a pasar por ese mismo camino de la misma forma. Y a veces en la vida también uno pasa por rupturas amorosas, por pérdidas de trabajo, por muchas cosas que son difíciles, ¿verdad? Y en esta virtualidad a todos nos ha pasado, pero nunca vamos a volver a pasar por eso. Aunque lo pasemos varias veces, nunca lo pasamos de la misma forma, y eso fue uno de los mayores aprendizajes que tuve en este proceso de aprendizaje, y le agradezco mucho, mucho, porque sí, este año ha sido muy enriquecedor y ha sido un profesor extraordinario que me enseñó a pasar por la vida y por todos los pasos de ballet motivada, llena de ganas de vivir y abrirme a la incertidumbre también. Muy bonito. Bueno, yo me siento demasiado feliz de escuchar que las chicas de verdad se llevan cosas positivas de toda la experiencia. Y de verdad agradecerles, porque sin ellas, sin los estudiantes, uno no tiene labor que hacer, y por dicha ellas me abrieron sus puertas y me permitieron ayudarles y disfrutar en conjunto. Muchas gracias a todas, les mando un abrazote. Sin palabras. Me parece que lo que dicen tus estudiantes pues tienen un alcance infinito, y eso es lo que potenciamos en los procesos pedagógicos, ¿verdad? Esa sensibilización, ese aprender gozando, aprender haciendo, aprender en rizoma, no aprender en línea recta, aprender como personas y seres humanos, seres humanas que somos, en prueba y error. Muchas gracias a las estudiantes de Kevin. Entonces, no sé si alguien más, tenemos un poquito de minutos de este espacio que es tan valioso para ser consecuentes con el enfoque de la metodología participativa, ¿verdad? Donde se escuche la pluralidad de voces, y sus voces son muy importantes. Esas impresiones que nos dan y que nos aportan, de cada quien desde su lugar. Bueno, entonces nos van a sobrar unos minutitos, si no hay nadie más, para ir a un pequeño descanso de unos 5 minutos, a mover el esqueleto, siguiendo con la consigna de Arlene, que me parece muy importante. El movimiento es vitalidad, es vida, es sanación, es liberación. Entonces, hagamos eso. Vamos 5 minutitos. Son las 10:53. Podríamos volver a las 11, ¿verdad? Más de 5 minutitos. A las 11 volvemos con nuestro querido Néstor, que también tiene un gran... con Cristina, nuestra Ondina, que tiene un gran trabajo también espectacular, igual que Néstor posteriormente, para luego nuestro espacio de encuentro, de diálogo. Bueno, entonces nos vemos ahorita. ¡Kevin, te amo!